trimestre. Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Seguimos aquí en el timón de la economía. Se ha sumado Paco Gismondi, otro de nuestros economistas de cabecera. ¿Qué tal? Estimado, ¿cómo andamos? Muy bien. ¿Has estado escuchando un poquito ¿Tenés la solución para cómo se baja el gasto público en la Argentina? Claro. Sin tocar el gasto de desarrollo social, ¿cómo bajar el gasto público? Es nuestro desafío de hoy. Claramente no es fácil y no se puede hacer de un día para el otro. Así como hablamos del shock y gradualismo en temas cambiarios, no podemos hablar de shock en tema de gasto público. Hay que resolverlo, todos lo tienen que hacer, pero duele un poco más y hay que ver cómo se administra. Pero también me quedé pensando en algo que habían dicho. Hay gente que ya no tiene subsidio. Sí, por ejemplo, la gente que compra gas de garrafa no tiene subsidio o tiene muy poco subsidio. Eso nunca lo tuvo. No, bueno, tiene el subsidio directo de no es solamente la gente que más ingreso tiene la que tiene que ajustar un poco su tarifa, sino también tenemos que tener en cuenta que hay gente que no la está pasando bien y que tiene tarifas, entre comillas, más altas. Porque claro, recibe asignación por un lado, pero paga el gas 4 veces más caro. El que tiene gas de red la pasa mejor. Entonces, hay que balancear y un poco, como decía Javier, hay que hacer una transferencia de ingresos de los que más tienen, los que menos tienen, también con temas de subsidios. Y hay un montón de gente que cree que ya no tiene subsidio, pero que todavía tiene, porque los subsidios son en las distintas etapas. En la distribución, bueno, los pasajeros, los que viajan en business de Aerolíneas Argentinas tienen un subsidio espectacular, digamos. Ese realmente es bueno, no, pero también los que a mí más me gustan. Claro. Es un subsidio bueno de tomar. Entre el dólar tarjeta y la business de Aerolínea, que vale la mitad que la de todas las compañías. Sí, pero lo que dice Paco es cierto, que mucha gente paga una tarifa alta o una factura alta de gas o de luz, piensa que no tiene más subsidio, sin embargo solo no tiene subsidio a la distribución, creo. Sí. El subsidio, parte del consumo está subsidiado de todas maneras. Bueno, estamos con Fernando Carnota esta noche, que presenta su libro, a ver si lo tomamos por aquí, ¿no? A ver cuál de los... Mirá, nada menos. ¿Qué es Marmota, Fernando? ¿Por qué escribiste este libro? Recordanos el episodio. ¿Qué cuenta esta historia? El episodio me dio el título. En realidad el libro lo estaba escribiendo desde antes de que pasara el episodio con Capitaniche, esa mañana que me dijo Marmota. Digamos, disgustado por las críticas que hacía en el noticiero, en TN. Pero bueno, le dio el título, el libro ya lo venía escribiendo. El libro no es un balance de lo bueno y lo malo del kirchnerismo. Habla de la era kirchnerista, pero habla de las contradicciones del kirchnerismo. Por ejemplo, recién acabo de escuchar una, porque Paco decía... hay que ver cómo hace el próximo presidente para hacer una transferencia de recursos de los que más tienen a los que menos tienen. ¿Pero no hace 12 años que están haciendo eso? Bueno, si en teoría hace 12 años que hay un modelo que está haciendo eso. Yo leí en el libro que vos lo que planteás en alguna medida es como un desencanto en términos personales. Exactamente, ¿no es cierto? Porque yo lo voté a Néstor Kirchner en el 2003. Digamos, nunca digo por quién votó, me parece que los periodistas no tenemos que decirlo, pero digo, haciendo una especie... Esto claro, ya entonces, tiene más de 10 años. Desclasifico archivos y lo cuento. Total, ya pasó en el 2003. Sí. Pero me duró 1 o 2 años hasta que empezó a verse el verdadero modelo o el modelo como se deformaba. Daniel, digamos, ¿cuánto poder político crees que va a necesitar el próximo presidente? Porque en realidad de todo lo que hemos estado hablando acá, se requiere mucho, en alguna medida, yo creo que la gran incertidumbre, digamos, la lección del Bodén, esto que nadie suelta un dólar, ¿viste? Nadie suelta un dólar, es porque hay evidentemente incertidumbre política respecto de cómo se va a recomponer el poder político, ¿no? Yo creo que va a requerir mucho y que solo se va a hacer con diálogo y con buenos equipos. Me parece que esta cosa de un poder muy centralizado en el presidente ya no va a ser probable. Pero mirá que los argentinos cuando no pasa eso, después dicen, che, pero al final, ¿quién manda? No, ¿cómo es acá? Yo tengo la impresión de que una parte de la sociedad igual ya está descontando que algo va a pasar en la economía, que así no es posible sostenerse y que de alguna manera entiende que va a haber dificultades. Eso le va a dar un plafón al gobierno para trabajar, pero tiene que trabajar articuladamente, tiene que mostrar buenos equipos.
En el caso de Sergio Massa, yo creo que con Roberto Lavagna puede llevar una transición razonable. Seguramente otros lo harán con otro equipo. Pero sin duda va a tener mucha voluntad política, va a tener que equilibrar entre estas 4 Argentinas. Y por sobre todas estas cosas tiene que crear empleo y empleo privado. ¿Cómo ves vos el factor Cristina? Porque vos la conocés a la presidenta. ¿Cómo ves el factor Cristina, entendido por eso la influencia que digamos que el ala política, ¿no es cierto? El ala política más de izquierda, el peronismo de izquierda, la cámpora, que pueda ejercer en el futuro gobierno si le tocara a Sergio Massa, pero aún si le tocara a Scioli o a Macri? ¿Cómo ves eso, digamos? Yo creo que Cristina se imagina con un rol central de censor, diciendo, ojo, esto no, ojo con los buitres, ojo con esto, ojo con esto. Me parece que la va a acompañar poca gente, que los muy leales, la cámpora va a ser un esquema muy pequeño, que los gobernadores del PJ van a actuar como han actuado siempre, en función de acompañar al que gobierna, y creo que va a ir perdiendo peso. Que Cristina va a ser una voz importante, pero no va a tener peso político ni en el Parlamento ni en ningún acto concreto de gobierno. Para vos a Cristina, ¿qué le conviene? ¿Que gane Massa, que gane Macri o que gane Scioli, digamos? Yo creo que ella fue cambiando. Yo creo que originalmente quería que ganara Macri y que dar esta idea a lo Bachelet, que viniera a la derecha, Piñera y después volver. Por alguna razón, creo por cuestiones judiciales, terminó creyendo que era mejor que siguiera el gobierno y hoy está en una tensión. Mi impresión es que ella está haciéndose fuerte, queriendo ganar la provincia de Buenos Aires con Aníbal Fernández y más desenganchada del proceso general. ¿Y si cualquiera de ustedes fuera ministro de Economía o parte del equipo económico del próximo presidente, también se encontraría con esta realidad política? Yo, por ejemplo, sé que los muchachos que están trabajando con Macri, con Scioli, con Sergio Massa, no quieren hablar ni de déficit fiscal ni de gasto público. Trascendió que iban a bajar un poquito los subsidios y armó un escándalo en los equipos de campaña. Es decir, hay como una restricción política muy fuerte, personalmente creo, aún en Macri, en Massa o en Scioli, para avanzar en una economía. Sí, pero si una se cosa, quiere, una cosa es en la previa. ¿Cómo se genera confianza? Sí, pero una cosa es en la previa. Antes de las elecciones nadie quiere hablar de ciertas cosas. Ahora, la restricción política el día después de las elecciones yo creo que incluso es más fuerte, al revés de lo que muchos piensan, creo que es más fuerte la restricción que va a tener Scioli. Porque Scioli va a tener la tensión hasta el día que, para tomar decisiones propias, tenga que romper con ese kirchnerismo histórico, por ejemplo, lo que le dejan en el Banco Central, y además porque gana, si ganara, gana con un... digamos, con un mandato de continuidad. Pero si vos estuvieras en el equipo de Scioli... Y tendría problema para ver cómo se plantean los cambios que hay que hacer con su propio entorno que le dice continuemos y sus votantes dicen continuemos. Macri, en el equipo de Macri te puede pasar lo que le pasó a López Murphy. Sí, acordate claro. cuando quiso bajar el gasto de la universidad, le incendiaron la avenida Federal Alcorta, más o menos. ¿Te acordás? A lo bestia es un elefante en un bazar. Que acaba de decir Daniel, con el rol de Cristina como censora y como elemento que te puede estar trabajando políticamente. ¿Sabes por qué? Porque la economía argentina se enfrenta a una restricción, digo, esta economía así como esta no funciona. Pensá que si lo partís el kirchnerismo en 3 etapas, tenés inflación de 10, de 20, de 30, crecimiento de 8, de 4, de 0. Es decir, esta economía así como está es inviable. Si vos empezás a tomar las medidas correctas para viabilizar esta economía, cuando Cristina hable y salga a decir las barbaridades que dice, porque es una ignorante total en términos de economía, ¿sí? ¿Sabés lo que va a pasar? Es que eso le va a degradar todo el capital político que tengas. Con lo cual, lo mejor que podría hacer, por ejemplo, vos sabés muy bien... Pero mirá que me parece que del negocio político algo sabe. No, Fernando, preguntémosle a Fernando que hable. Pero me parece que el punto tiene que ver también con lo que... Pedía la palabra. Un segundito. No, a mí me parece importante pensar en el contexto político. Y yo coincido con Daniel y con una mirada más amplia. Uno piensa que, asumiendo que es Scioli, el peronismo es una maquinaria de poder fenomenal, que acompaña al que tiene poder y al que tiene la virome. Entonces, yo no veo... Después podemos discutir de... ¿Y qué pasa si el que tiene la virome no es peronista? Todo depende de lo que hace el que tiene la virome. No, pero el la que virome hace... depende de quién Claro. Néstor Kirchner manejaba la virome de otra manera de la que la manejaba De la Rúa o Alfonsín. Bueno, pero a ver, pero digamos, a lo que vamos es... Néstor la manejaba igual que Cristina. El problema es que las pero, condiciones iniciales son distintas. El punto de fondo es que el que viene va a querer construir poder.
Y construir poder implica, y vamos a la pregunta... La pregunta es cómo se resuelve desde los economistas la restricción política, que esa te la va a decir Macri, te la va a decir Massa, te la va a decir la ¿cómo vamos a hacer esto? Que te lleva a la apuesta la restricción económica. En todos los casos... Pero para eso hay tiempo. Vas a tener que tomar medidas con costos. Y para eso va a ser más importante. Yo creo que en el fondo todos los equipos económicos tienen en claro el qué. Sí. Pero la tentación de seguir tirando, la tentación de, bueno, arreglamos y vamos viendo. De seguir tirando, yo compro al equipo económico que atrás tenga mayor gobernabilidad o que tenga el equipo político que le dé mayor gobernabilidad. Porque el cambio más ambicioso económico, el ideal, el que pueden querer los mercados, sin respaldo y sin gobernabilidad. A ver, aquí... No, a mí me da la sensación que a Cristina y al kirchnerismo hay que analizarlo de acuerdo al presidente que llegue. No, Cristina no va a ser la misma con Scioli presidente que con Macri o Massa presidente. Digamos. ¿Y qué rol te imaginas que va a jugar la Cámpora? Bueno, a ver, también pasa lo mismo, depende de quién llegue. Si llega Scioli a presidente, yo me imagino un kirchnerismo tratando de meter mucha presión y tensión para no perder el poder que consiguió durante estos años. Con Cristina, con algo que ya nos dijo, que no es candidata, o sea, no va a estar, no podemos pensarla dentro de la Cámara de Diputados, en el Senado, habrá que pensarla desde algún lugar. Ella dice que ella va a volver a la casa, yo no creo, pero habrá que ver. Y el camporismo junto al kirchnerismo viendo cómo se acomoda dentro del sciolismo. Digo, ¿quién va a ser el Aníbal Fernández de Scioli? Aníbal Fernández, no nos olvidemos que era ministro de Duhalde. Y se acomodó bien en todos los gobiernos y ahora es el primer kirchnerista. ¿Quién va a ser ese? Digamos, ¿quiénes van a ser los camporistas que queden en el riñón del kirchnerismo en esa tensión y queden afuera en algún momento? Si es Massa, le preguntamos a Y si es Macri, bueno, si es Macri, yo la veo a Cristina con una figura mucho más relevante que si es Scioli presidente. Porque yo creo que si Scioli es presidente, el kirchnerismo tiende a diluirse y el sciolismo tiende a generar algún brillo. Pero si es Macri, y tal si es vez Macri va a pelear, va a disputar un poco el espacio de poder del peronismo. Pero si es Macri, el kirchnerismo va a tener una identidad propia y se va a aglutinar. Pero tal vez hay algunos muchachos del peronismo que quieran ser los nuevos líderes. Claro. Después de... Bueno, a ver, acá el señor tiene algo para decir. Y si es Massa, si es Massa, yo creo que entre De la Sota, jefe de gabinete, y Roberto Lavagna manejando la economía, van a acomodar y le van a dar mucha gobernabilidad y van a acomodar el tablero político. Los gobernadores responden a ese sin lugar a dudas. ¿Pero dónde la pones a Cristina? Cristina va a tener un rol marginal de resguardo del relato, pero no de gestión y no de gobernabilidad en un gobierno de Massa, claramente. Mi impresión es que lo que más da gobernabilidad es más allá de mis intereses, porque se ha armado una estructura de articulación política y económica que no tienen los otros. Pero los de Scioli te pueden decir el peronismo todavía no se fue con Massa, digamos. Absolutamente. Y es más, ahí. Y es un punto central del peronismo, pero me parece que ahí la tensión va a convivir más cotidianamente. Creo que Massa iniciaría una nueva etapa. Daniel, muchas gracias, por estar con nosotros esta noche. Fer, también. Gracias por la invitación. Muchísimo, mucho éxito con el libro. Con el libro. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Estamos en Twitter. Sí, seguimos el bloque que viene y estamos en Twitter, @eltimón TV. Ya venimos.